Raíces de la fe. Feliz semanas a todos los hermanos, bendiciones. Hoy comenzamos a hablar sobre Éxodo. Vamos a estar subiendo 4 videos de Éxodo y luego vamos a estar yendo a Levíticos, donde vamos a estar subiendo la paracha Vayikra, Esaf, Shemini, Tazria, Sorah. Y también vamos a estar subiendo la paracha de Levítico 16 y después ahí lo haremos semanal, lo estamos subiendo semanal. Así que bueno, en el día de hoy vamos a estar hablando sobre Éxodo capítulo 1 hasta Éxodo capítulo 10. Los primeros 10, o sea, un resumen de los primeros 10 capítulos del libro de Éxodo. Y me llama mucho la atención porque tiene mucho que ver con el camino a la redención mesiánica. Así que vamos a compartir esto. El camino a la redención mesiánica, una perspectiva hebrea conectando a Moisés con Yeshua, es el devocional de esta mañana, o sea, de esta prédica de esta mañana. Hoy, viernes, camino a Shabbat. Así que vamos a estar hablando sobre Éxodo, el patrón de la redención. Tenemos aquí a Moisés, que Moisés, el primer redentor enviado por Elohim, Moisés fue un mediador entre Dios y los hombres. O sea, el primer redentor enviado por Elohim, vemos aquí una liberación física de la esclavitud en Egipto y el mediador del pacto en el Sinaí. Vemos a un Yeshua que el último redentor profetizado nos vino a librar, ¿verdad? En la liberación espiritual del pecado y la muerte, y es el mediador del nuevo pacto en su sangre. Y tenemos que entender que el Éxodo es el patrón profético de toda liberación divina. O sea, el libro de Éxodo es un libro que trata sobre la liberación del pueblo de Israel. Por ejemplo, cuando vamos a Éxodo capítulo 1 se habla acerca del exilio y la identificación del Mesías. Vemos que Egipto simboliza la maldad del pecado, simboliza la servidumbre espiritual al pecado y al sistema del mundo. Y Yeshua se identifica con Israel al ser llevado a Egipto de niño, según Mateo 2:15. Y el Mesías desciende a nuestro exilio para guiarnos hacia la verdadera libertad. Y es interesante cuando vamos a Oseas capítulo 11:1, que dice de Egipto, llamé mi hijo. De Egipto llamé a mi hijo. Podemos ver acá ya en Éxodo 2 se habla respecto a cuando nosotros buscamos el libro de Éxodo, capítulo 2, nos vamos a dar cuenta que está hablando sobre el nacimiento de Moisés. Ahí Moisés huye de Egipto, pero ya en Éxodo capítulo 3 el Padre Celestial se le revela a Moisés en una salsa ardiente. Eyer, Hacher, Eyer. Elohim se revela en la salsa ardiente como seré el que seré o yo soy.
Y ahí Yeshua reclama esta identidad divina en Juan 8:58, cuando dice que antes que Abraham fuese, yo soy. O sea, el Mesías no solo trae el mensaje, él es la Shekinah de Elohim manifestada en carne. O sea, Yeshua se manifestó en carne y podemos notar aquí que eh, el Eterno estaba preparando a Moisés para un llamado, para una misión en específico. Entonces, el Padre Celestial te llama a las personas de diferentes maneras. En Éxodo capítulo 4 ya podemos notar aquí, en Éxodo 4 que se habla acerca de Éxodo 4, se habla de lo que es las 7 excusas de un siervo de Elohim. Ahí Moisés la duda es quien dice, ¿quién soy yo para ir ante el faraón? ¿Qué habré de decirles? Israel no creerá en mis palabras. No soy un buen orador. Envía a otro hombre. Ya Moisés empieza a dudar de su llamado ya prácticamente desde Éxodo 3. Éxodo 4 ya Moisés empieza a dudar del llamado. En Éxodo capítulo 5 ya vemos que Moisés y Aarón van entonces a donde el faraón. Entonces ya en Éxodo 6 se habla de las 4 copas de la promesa, que la copa uno que dice os sacaré, que es la copa de la santificación, que es una separación de las cargas de Egipto. Yeshua nos aparta del mundo para su propósito. La copa 2 os libraré, o sea, eh, representa, es la copa de la liberación, que viene siendo el rescate de la servidumbre, donde Yeshua rompe, hace un rompimiento de las cadenas del pecado y la opresión espiritual. Ya en la copa 3, que representa la redención, el precio pagado con brazo extendido, es que la copa que Yeshua tomó en la cena, ¿verdad? Su propia sangre. Y ya la copa 4, Elohim toma a Israel como su pueblo, la esperanza futura de la boda del Cordero. Y esa copa 4, Yeshua no la tomó, sino que la va a tomar en su reino. Entonces, esto es la base del ceder de Pesa y el cumplimiento pleno en el Mesías Yeshua. Tengo un estudio sobre Pesach, sobre la cena del Mesías. Está muy bueno. Se habla también sobre las plagas, el juicio sobre los dioses falsos. Fueron 10 plagas, 10 dioses, donde cada plaga fue un juicio directo contra los Elohim Mizrahim, los dioses de Egipto, demostrando la soberanía absoluta del Eterno. O sea, por ejemplo, la sangre que representa al dios del Nilo, Api, la fuente de vida se vuelve muerte. Las ranas, Eget, la diosa de la fertilidad, la creación se vuelve contra el hombre. Y la tiniebla es el dios Ra, el dios del sol, que el Mesías es la única luz verdadera. Así que Yeshua desarma los principados y potestades de este mundo. Entonces se habla del agua en sangre, al agua en vino. La primera plaga convirtió el Nilo en sangre. Vemos que el agua fuente de vida eh, para Egipto se convirtió en muerte para castigar el orgullo del líder, para castigar el orgullo del faraón. Pero
Yeshua nos tiene esa gracia porque su primer milagro convirtió el agua en vino, lo que era ritual y común se transformó en símbolo de alegría y una vida abundante. Entonces, donde la Torá, donde la enseñanza, donde la ley trae juicio, sangre de muerte, el Mesías trae gracia, un vino de vida. Ya en Éxodo 10, la tiniebla versus la luz del mundo. Vemos que la novena plaga trajo una oscuridad palpable, un juicio directo contra Ra, el dios sol de Egipto, y mientras Egipto estaba sumido en sombras, había luz en las moradas de los hijos de Israel en Gosén. Y hay una separación profética donde muestra que el pueblo de Elohim no camina en la tiniebla del juicio. Por eso es que nosotros tenemos que ser luz en medio de la tiniebla, en medio de la oscuridad. Por eso nuestro santo maestro dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Pero miren, Moisés y Yeshua, profetas y mediadores, preservación divina, ambos fueron protegidos de la matanza de niños decretada por tiranos, Faraón y Herodes al nacer. Renuncia al palacio. Moisés dejó el palacio de Egipto. Yeshua dejó su trono celestial para identificarse con su pueblo. Y Moisés trajo la Torá en tabla de piedra y Yeshua es la Torá viviente que la escribe en el corazón. La palabra dice en Deuteronomio 18:15, profeta de en medio de ti como yo, te levantará el Señor tu Elohim, a él oiréis. En Éxodo 1 al 10 es el ensayo profético para la liberación eterna del pecado a través de Yeshua, el Mesías, y la redención no es solo un escape de la esclavitud, sino una invitación a entrar en la presencia del Eterno. La Biblia dice en Éxodo 10:3, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Espero que esta palabra les sea de gran bendición y que el Todopoderoso le bendiga. Te pido que te suscribas al canal de YouTube Restaurando el Diseño Profético, dale a la campanita y juntos aprendamos de su palabra. Bendiciones.